Pues buenos días muchachos, vamos a comenzar lo que es el repaso, ¿verdad? Vamos a comenzar lo que es el repaso de las ecuaciones de Maxwell desde un punto de vista de los campos electromagnéticos estáticos. Vamos a hacer un repaso, vamos a continuar como en la semana pasada, viendo lo que es el repaso de esta información, porque es básico antes de que entremos a trabajar con, con este material de las ecuaciones de Maxwell, que son las bases para empezar a trabajar lo que es propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio, en general en un medio, así como lo que es líneas de transmisión, guías de onda y lo que es también eh, la propagación, ¿no? Bueno, usando las antenas para incorporar la información de ondas electromagnéticas en el espacio libre, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Estas son las hermosas ecuaciones de Maxwell. Son 4. Vamos a ir viendo cada una. Vamos a ver, vamos a iniciar con, bueno, vamos a ir tratando cada una de ellas y vamos a explicar en qué consisten, ¿verdad? Aquí ya cuando ustedes tengan un poquito más de tiempo, eh, estoy dejando aquí abajo la liga de donde tomo la información o tomo un video. Ahorita ya no quise poner el video porque para subir la información se vuelve muy pesado, entonces no me permiten subir los archivos si tienen más de 2 megas en la base en la plataforma de la universidad. Entonces aquí dejo la dirección, y sí sería interesante que ustedes vieran el video, ¿verdad? De lo que son las cargas eléctricas. Aquí en este video se observará cómo cargan de manera eléctrica, cómo se carga de manera eléctrica el globo y esa bandita de plástico que está ahí, ¿sí? Esa bandita la cargan también, y entonces hacen que levite esa banda de plástico, ¿verdad? Nada de magia, simplemente se carga eléctricamente ambos materiales, y entonces se logra la levitación de esa pequeña banda. Y entonces esos misterios, ¿verdad? Pues empiezan a explicar, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Ah, bueno, si yo, si yo genero con frotamiento el fenómeno, ¿verdad?, de repulsión o atracción de dos cuerpos, pues quiero saber qué es lo que está pasando. Entonces, si digo, ah, bueno, pues entonces, pues, pues le voy a asignar, ¿no?, el nombre, pues, de carga. De- y ya empiezo a hablar sobre carga, una carga. Así le empiezo a llamar al fenómeno, ¿verdad? Para explicarlo, la atracción o repulsión, pues le digo que se generaron cargas, carga eléctrica. Y entonces empiezo a revisar, ¿verdad?, cuáles son los fenómenos que se generan con esa carga. Bueno, yo digo, ah, bueno, sí me doy cuenta que cuando se atraen, pues pues si generé la misma carga, o estoy generando la misma carga, pues si los junto a los cuerpos diferentes con diferentes cargas, pues me voy a dar cuenta que se atraen,
pero si los pongo de diferente, bueno, de diferente carga, se atraen, con la misma carga se repelen, ¿verdad? Y se empieza a analizar todos los fenómenos que se empiezan a generar, ¿verdad? Entonces pues se empieza a medir, ¿verdad? Yo quiero medir pues con qué fuerza pues se atraen los cuerpos, ¿no? Se atraen los cuerpos cargados, o con qué fuerza se repelen los cuerpos cargados. Y así comienza esta aventura, ¿verdad? De empezar a analizar este fenómeno que se empieza a dar en la naturaleza. Y entonces pues se encuentra que pues los cuerpos se atraen o se repelen con una fuerza que nos indica esta ecuación, ¿verdad? Entonces vemos del lado izquierdo, déjame ver si aquí hay del lado izquierdo se ve entonces vemos del lado izquierdo aquí pues cómo podemos calcular la intensidad con la que se atraen, ¿verdad? O se repelen. Y del lado derecho, ¿verdad? De la imagen observamos ya pues pues esta misma intensidad, pero ya hacia dónde está dirigida esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hacer uso de los vectores. Es por ello que también vimos lo que es el repaso general, ¿verdad? De lo que son los vectores. Y bueno, oye, caray. Vamos a ver ahora sí. Y entonces empezamos a ver o aplicar ese fenómeno de con qué fuerza se atraen o se repelen los cuerpos, ¿verdad? Muy bien, pero también se empezó a encontrar que pues que esa carga, ¿verdad? Si yo a esa fuerza lo divido por la unidad de carga, pues entonces encuentro una magnitud. Es decir, si yo tengo aquí una carga, para que yo mida la fuerza de, de atracción o repulsión, pues yo necesito la presencia de otra carga. Pero si yo quito esa carga de prueba para medir esa fuerza, ¿verdad? Si yo quito la carga de prueba, entonces ¿qué va a pasar? Desaparece la influencia de mi carga con la cual yo quiero medir la atracción o repulsión. No, o sea, va a estar ahí presente algo, ¿no? Y entonces ese algo, ¿verdad? Se va a definir como la intensidad del campo eléctrico. Pero como ya no va a estar esa carga de prueba, pues entonces yo hago la división y entonces obtengo lo que es el campo eléctrico. Y entonces me voy a dar cuenta que va a estar definida con esta ecuación, ¿verdad? Y entonces ahí ese campo eléctrico va a estar indicado, ¿verdad? También aquí o sea, ese campo eléctrico va a tener una dirección. Por eso la presencia de este vector unitario, ¿verdad? Ok, entonces ya empezamos a trabajar lo que es el, el- el- la intensidad del campo eléctrico, ¿verdad? Y entonces cabe definir la diferencia entre la intensidad del campo eléctrico y lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? La intensidad del campo eléctrico, ¿verdad? Va a ser una, una medida del fenómeno que se está presentando debido a las cargas. Y el campo eléctrico pues va a ser una región vectorial, ¿verdad? Entonces es importante tener el lenguaje adecuado. En la ecuación, la ecuación que tenemos aquí en la parte superior derecha, pues no va a ser otra cosa más que la intensidad del campo eléctrico. Y en la parte inferior, pues es un campo eléctrico, ¿verdad? Esa va a ser nuestra diferencia. Muy bien, entonces aquí empezamos a ver propiedades del campo eléctrico.
¿verdad? Empezamos a ver que el campo eléctrico es, es conservativo, mmm, se necesitan de una a varias cargas para generarlo. Las líneas del campo eléctrico se representan por flechas, ¿verdad? Esto seguramente ya lo trabajaron en su curso anterior, ¿verdad? En su curso anterior lo trabajaron, donde pues tuvieron que haber dibujado pues sus campos eléctricos, tanto de cargas de igual cargas positivas o cargas positivas, ¿verdad? Y tuvieron que haber llegado a estos resultados, ¿verdad? Ok. Y entonces pasamos a lo que es la constante dieléctrica o permitividad y vemos que, que la permitividad eléctrica, constante dieléctrica, se define de esta manera, ¿verdad? Que es la medida de cuánto se polariza un material debido a la presencia de un campo eléctrico, ¿verdad? O sea, es decir, yo tengo un material y ya saben, tiene pues carga, o bueno, tiene elementos, átomos, y debido a la presencia de un campo eléctrico, pues entonces se empiezan a alinear y entonces esa medida de qué tanto estoy afectando al material eléctrico, pues entonces le voy a llamar permitividad eléctrica o constante dieléctrica. Y entonces aquí del lado derecho, yo aquí muestro algunas constantes, ¿verdad? La permitividad eléctrica se está representando con la letra epsilon y bueno, sabemos que es la permitividad eléctrica. Y esa constante precisamente es la que se ocupa en el campo eléctrico. Yo estoy colocando de manera general la permitividad, ¿no? Porque la permitividad, a ver, la permitividad, este, se define, ¿verdad? Como la permitividad relativa por la permitividad en el espacio libre. Esto quiere decir que yo estoy hablando de manera general, en cualquier medio, ¿sí? En cualquier medio. Ahora bien, si yo empiezo a hablar de permitividad para el espacio libre, entonces la permitividad relativa se convierte en uno, ¿ya? Se convierte en uno, o para el aire es aproximadamente uno. Aquí lo observamos, ¿ya? El aire, la permitividad en el aire es aproximadamente uno. Entonces ya para el espacio libre o el vacío, entonces esta permitividad pues sería epsilon sub cero, ¿verdad? Aquí en la parte de abajo se muestra eh, cómo se eh, cómo se modifican las unidades, ¿verdad? Para la fuerza. Ok, aquí están los valores comunes para la permitividad en el espacio libre. Ah, no, aquí es para es los Faraday. Ujú, son Faraday. Aquí está la manera que podemos ocupar las unidades, ¿no? Ok. ¿Cómo vamos a usar la permitividad? Ah, bueno, ese es en un en la constante, bueno, vamos a seguir hablando de la constante dieléctrica, ¿verdad? Esa permitividad es lo que me permite, o sea, de un material, es lo que me permite en un capacitor, si yo lo coloco en medio de las dos placas, ¿verdad? De un capacitor, es lo que me permite que incremente, ¿verdad? Mayor capacitancia. Esa capacitancia va a depender no solamente de la superficie y de la distancia, sino también va a depender de la permitividad. Y es ahí cuando la permitividad de un cuerpo dieléctrico esté influyendo en mis resultados. Aquí es donde observo
¿verdad? Cómo influye directamente. Déjeme ver porque ya acaba de llegar David. Ujú. Aquí vemos cómo la permitividad afecta aquí en mi campo eléctrico. Muy bien, ¿qué pasa si yo no quiero trabajar con la permitividad? Bueno, pues entonces yo puedo definir, ¿verdad? Yo puedo definir lo que es la densidad del flujo eléctrico. Densidad de flujo eléctrico. Entonces yo defino densidad de flujo eléctrico como el producto de la permitividad, producto punto con el campo eléctrico, ¿verdad? A ver, David, ajá, ok, sí, ya, sí, cierra tu micrófono, gracias. Entonces, entonces empiezo a trabajar la densidad de flujo eléctrico sin la epsilon, sin la permitividad eléctrica. Ajá, ¿y eso qué indica? Ah, bueno, pues lo que indica es de que yo empiezo a trabajar lo que es el campo eléctrico, ¿verdad? Empiezo a trabajar el campo eléctrico, pero de manera general, sin que sea dependiente del medio, ¿sí? Yo empiezo a hablar del campo eléctrico de manera independiente del medio. Entonces, para que yo logre yo hablar de eso, entonces empiezo a trabajar todo con esta letra D mayúscula, ¿verdad? Que es densidad de flujo eléctrico. Y bueno, aquí vemos sus características, ¿verdad? Se mide en colombios por metro cuadrado y está relacionado con la densidad de carga. Muy bien, entonces ya tengo esto. Esto me va a ayudar mucho, ¿verdad? Este, para, déjame ver, ¿qué pasó aquí? Ah, ok. Ajá. Y entonces, por ejemplo, acá ya empiezo a hablar de la presencia de la intensidad del campo eléctrico, pero de manera independiente del medio. Entonces, pues ya hablo de la densidad del campo eléctrico, ¿verdad? La densidad, ¿dónde está? Aquí está. La densidad del flujo eléctrico, perdón. La densidad del flujo eléctrico y, y aquí yo ya puedo hablar sobre el flujo eléctrico. ¿Cómo es? Ah, bueno, porque esta es una densidad del flujo eléctrico. Ok, sus unidades están relacionadas con colombios y a carga por metro cuadrado. Ah, bueno, si yo la densidad del flujo eléctrico lo multiplico por el área, pues entonces voy a obtener lo que es el flujo eléctrico. Y ya entonces ya empiezo a definir todo este material que me va a empezar a servir, ¿verdad? Y entonces ahora sí ya puedo empezar a hablar con estas herramientas de lo que es la primera ecuación de Maxwell. Bueno, yo las enumeré, ¿verdad? O ley de Gauss, ¿verdad? Y entonces me relaciona que el flujo, ¿verdad? Me relaciona que el flujo eléctrico, ¿verdad? A través de cualquier superficie cerrada, ¿verdad? Está relacionada con la carga total encerrada, ¿verdad? Y entonces ya empiezo a hacer uso de herramienta matemática, ¿verdad? Que ahorita pues ya ustedes ya empezaron a trabajar. Y entonces empiezo a hacer a través de este principio, ¿verdad? El flujo, ¿verdad? El flujo eléctrico que va a ser igual a la carga encerrada, pues la empiezo a trabajar con estas ecuaciones, con la que acabamos de ver. Ajá, y esta que es una superficie cerrada, ¿verdad? De diferencial de flujo, pues la manera de representarlo, pues va a ser la densidad del flujo magnético producto punto diferencial de superficie. Y entonces ese va a ser mi carga total encerrada. Pero esto yo lo puedo representar con una integral de volumen, ¿verdad? Y entonces ya empiezo a hacer uso de estas ecuaciones, ¿verdad? Que yo digo, ah, bueno, pues mi carga encerrada,
pues va a ser igual a la integral de superficie cerrada, ¿verdad? Definida por la densidad de flujo magnético producto punto diferencial de superficie, que no va a ser otra cosa más que mi integral de volumen, que este símbolo, ¿verdad? Se llama, ¿cómo se llama ese símbolo? Se llama ρ, ¿verdad? ρ. Ok, actualizas. Ok, tenemos 10 minutitos. En 5 minutitos más cierro ahorita esta comunicación y vuelvo a hacer la invitación. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Entonces, ya que tenemos esta relación, ¿verdad? Pues entonces podemos desarrollarlo y tenemos esta igualdad. Y de aquí nos damos cuenta que la divergencia, o bueno, el producto punto de este operador junto con la densidad del campo eléctrico, de la densidad del flujo eléctrico, ¿verdad? Es igual a esta densidad de carga eléctrica de volumen, ¿verdad? Este ρ nos representa una densidad de carga eléctrica, ¿verdad? Carga eléctrica por volumen. Y entonces esta es nuestra primera ecuación, nuestra primera ecuación de Maxwell, que se puede representar, ¿verdad? De manera integral o de manera diferencial, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos ya nuestra primera ley de Maxwell repasada. Y vamos con la segunda ecuación de Maxwell. Muy bien, aquí pues empezamos a trabajar pues ya con aquí tenemos el campo eléctrico, ¿verdad? Se representa la intensidad del campo eléctrico con las flechitas, ¿verdad? Y tenemos aquí una carga, supongamos que tenemos una carga dentro de este campo eléctrico. Entonces, si yo desplazo esta pequeña carga del punto A al punto B, ¿verdad? Me voy a dar cuenta que el trabajo realizado pues no va a depender de la trayectoria que yo elija para irme del punto A al punto B. Me puedo ir aquí dando la vuelta, ¿verdad? Me puedo dando la vuelta a esta carga Q mayúscula y llegar al punto A. Puedo llegar a esa trayectoria o puedo tomar esta otra o las que se están representando en la imagen, ¿verdad? No va a importar. Entonces ese diferencial del trabajo pues se va a representar a través de esta ecuación. Y verdad, si yo quiero conocer el trabajo, pues me voy a dar cuenta que va a depender, ¿verdad? Haciendo la operación matemática correspondiente, ese trabajo va a depender solamente de el punto inicial y el punto final, ¿verdad? Y entonces defino que la diferencia de potencial va a ser el trabajo entre esa carga de prueba, ¿verdad? Entonces aquí yo hago esta división y lo que obtengo, ¿verdad? Ya no voy a trabajar con la fuerza, sino con la intensidad del campo eléctrico. Entonces voy a trabajar voy a obtener lo que se conoce como diferencia de potencial, ¿verdad? Esa diferencia de potencial entre el punto A y el punto B pues no va a ser otra cosa más que el trabajo realizado por desplazar las cargas entre esa carga que esa carga que estoy desplazando. Muy bien, y eso lo voy a obtener a través de esta ecuación. Muy bien, acuérdense, esto ya nada más es un repaso, porque esto ustedes ya lo vieron en un curso anterior, ¿verdad? Entonces vamos a ver de manera general, bueno, esto de manera generalizada, ¿verdad? Yo tengo aquí una carga, ¿verdad? Una carga, y entonces yo desplazo esa carga a ver, déjame ver, tengo aquí, ahora vamos a pensar que yo tengo aquí, puedo colocar una carga, aquí tengo un origen.
Ahora esta carga, la que la desplazo del punto A al punto B, ¿verdad? Va a estar influenciado por un campo eléctrico de una carga Q mayúscula que se coloca en el origen. Entonces, el campo eléctrico la intensidad del campo eléctrico que va a sentir la carga en el punto A, pues va a estar relacionada con esta distancia, ¿verdad? Conforme yo la desplazo, aquí voy a llevar una trayectoria, ¿verdad? El campo va a ir sobre la trayectoria, aquí entra lo que es la trayectoria de línea, ¿verdad? Yo la continúo, ¿verdad? Sobre esta trayectoria, y entonces llego del punto A al punto B. Entonces, si yo quiero conocer mi intensidad del campo eléctrico, pues me doy cuenta que debo de usar esta ecuación. Si yo esta ecuación, ¿verdad?, le aplico las condiciones que se están mostrando en esta imagen, pues entonces voy a observar que mi diferencia de potencial, ¿verdad?, se puede obtener a través de la aplicación de esta ecuación. Y finalmente, cuando yo evalúo, pues me voy a dar cuenta que va a depender de estas distancias. Y entonces de esa manera yo determino mi diferencia de potencial entre los puntos A y B. Esto ya es de manera generalizada, ¿verdad? Esta información es para poder llegar a mi segunda ecuación de Maxwell, ¿verdad? Acuérdense, esto es un repaso rápido. Y entonces me doy cuenta que la diferencia de potencial de A a B es diferente que mi diferencia de potencial de B a A. Es decir, tienen la misma intensidad, pero tienen un sentido invertido, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la suma de la diferencia potencial de A a B más la diferencia potencial de B a A, pues va a ser cero. Y eso yo lo puedo representar matemáticamente como integral de línea cerrada, ¿verdad? Es decir, que la carga está en un punto, le hago toda una trayectoria, pero termina en el mismo punto. Entonces voy a tener aquí mi trayectoria de línea cerrada. Y eso está representado con el teorema de Stokes. Y entonces matemáticamente es eso que acabo de describir, pues lo represento de esta manera. Y es así como se llega a la segunda ecuación de Maxwell, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que mi integral de línea cerrada del producto punto entre la intensidad del campo eléctrico y un diferencial de trayectoria, pues va a ser igual a cero. Y aquí me doy cuenta, aquí estoy representando. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, como ya lo vieron en el repaso, pues aquí estoy representando el rotacional del campo, de la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo lo que estoy expresando matemáticamente ahí es que, la pregunta que se está planteando de un campo eléctrico es qué tanto está rotando esas líneas que están representando a la intensidad del campo eléctrico. ¿Qué tanto rotan? Según la imagen que se observa aquí, pues yo no veo que estén rotando. Lo que yo estoy viendo es de que salen de un punto. Bueno, entonces dicen, ¿está rotando el campo eléctrico? No, no está rotando. Bueno, eso quiere decir que es cero. Ok, y entonces aquí tenemos representado de manera integral y de manera diferencial lo que es la segunda ecuación de Maxwell, o la conservatividad del campo electrostático, ¿verdad? Entonces, esta representación matemática me está diciendo, pues, ¿qué tanto está girando el campo eléctrico? Pues no gira, ¿verdad? Diverge. Ok, entonces, continuamos. Vamos a ver lo que es la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Aquí nos dice que la ley de Biot-Savart, pues,
nos está relacionando, ¿verdad?, la presencia de un, ¿verdad?, ¿qué pasó? De un campo eléctrico, perdón, nos está relacionando la presencia de un campo magnético debido a la circulación de corriente en un conductor. La ley de Biot-Savart nos indica que se va a presentar una intensidad diferencial de campo magnético, ¿verdad?, debido a que circula una corriente en un conductor. Aquí en esta imagen podemos observar que yo puedo calcular la intensidad diferencial del campo magnético en este punto P. Aquí yo lo puedo calcular, y para ello necesito saber la corriente que está circulando por este conductor y toda la longitud de este conductor, toda la longitud. Bueno, pero pues, ¿qué pasa si ese conductor tiene una pequeña curva? Hay una variación. Bueno, yo puedo sacar mi ecuación, puedo obtener mi ecuación en donde trabaje lo que es un diferencial de longitud de la trayectoria de este conductor, ¿verdad? Y entonces, la ley de Biot-Savart nos dice que, bueno, para que yo obtenga el valor de, de la intensidad del campo magnético, bueno, pues puedo trabajarlo con un diferencial, ¿verdad? Puedo relacionar mi diferencial de intensidad de campo magnético y va a ser proporcional a esa corriente que circula por el conductor, ¿verdad?, por su diferencial de longitud del conductor. Calculo un diferencial, ¿verdad?, un diferencial por el seno de alfa, donde alfa es el ángulo, ¿verdad?, que se forma debido al conductor. Aquí el conductor, diferencial de longitud del conductor por la corriente, y el elemento, la línea que une, la línea imaginaria que une ese diferencial de longitud del conductor al punto P. Entonces, ya cuando realizo una integral, pues ya la integral me ayuda a hacer toda la longitud para que yo determine la contribución de la corriente por el diferencial de longitud de todo, ¿verdad?, la contribución de todo el alambre para obtener la intensidad del campo magnético en el punto P. Aquí vemos pues esta imagen que nos ayuda mucho a comprender la ley de Biot-Savart. Aquí en esta imagen, bueno, ahora el conductor después es una curva. Bueno, es un conductor aquí donde está circulando una corriente, pues solamente es aquí una curva, ¿verdad? Y vemos exactamente los mismos elementos. Aquí en este punto estamos indicando, bueno, se indica que el diferencial de campo magnético está entrando por aquí, una X está entrando, como si entrara ahí a la pantalla, ¿no? Está entrando aquí la intensidad de campo magnético, el diferencial. Y bueno, yo quiero saber cuál es la intensidad, no el diferencial. Si quiero saber la intensidad, bueno, pues entonces haré la integral, ¿verdad?, para obtener la contribución, ¿verdad?, de cada diferencial de longitud, ¿verdad?, de todo el conductor. Y el ángulo alfa, ¿verdad?, es, como ya se mencionó en esta imagen anterior, pues va a ser el ángulo formado entre el conductor, ¿verdad?, el conductor y la línea que nos une de manera perpendicular a lo que es el conductor y ese punto P al cual yo quiero la distancia que une el conductor y al punto P, ¿verdad? Esta distancia, y será inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que une a tanto el conductor como al punto P. Y esa es la manera
en que nos indica Savart, ¿verdad? Biot-Savart, la ley de Biot-Savart, que es la manera de calcular el diferencial de la intensidad del campo magnético. ¿Cómo se puede analizar mejor? Es que aquí nos está diciendo que es proporcional a esa corriente, al ángulo y a la distancia de donde yo quiero medir esa intensidad de campo magnético. Bueno, pues dices, bueno, pues yo le pongo una constante de proporcionalidad, ¿verdad? Pero esa constante de proporcionalidad, ok, pues ya me va a permitir hacerle una igualdad. Pero ¿cuánto va a ser? Ah, bueno, pues ya de manera experimental se fue obteniendo este valor, ¿verdad? Y entonces ya se logra obtener que ese diferencial de campo magnético pues mantiene esta relación, ¿verdad? Y ya se le pone, o sea, aquí se ve cómo se está manejando lo que es la intensidad, pero en este lado derecho pues ya lo relacionamos con un con una relación vectorial al hacer uso de este vector unitario. Pero fíjense cómo esta ecuación, pues al ocupar seno, pues nos permite relacionarlo con el producto cruz, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos que que la intensidad de este campo magnético, bueno, pues lo puedo trabajar, ¿verdad? En una línea, de manera lineal, ¿verdad? De manera superficial o de manera volumétrica. Y entonces yo voy a hablar entonces ya de mi corriente en esa línea, en ese conductor, ¿verdad? En una superficie, o ya voy a hablar de la corriente, ¿verdad? Volumétrica. Y fíjense aquí cómo se empieza a representar precisamente esa corriente, ¿verdad? La corriente en un conductor, en una superficie o una corriente volumétrica, ¿sí? Entonces ya empezamos a hacer uso de esa J. Muy bien. Entonces, ya eso es ese es el resultado que obtuvo que obtuvo Biot-Savart, ¿verdad? De manera experimental. Pero también Ampère pues lo empezó a trabajar de manera inversa, ¿verdad? Se empezó a dar cuenta, ¿verdad? Que la presencia de que el paso de la corriente, ¿verdad? Nos estaba relacionado con el campo magnético, pero lo relacionó ahora al revés que Biot-Savart, ¿verdad? Nos dijo que la presencia de un campo magnético por el producto punto, ¿verdad? De una integral de línea, ¿verdad? Una integral de línea cerrada, es decir, aquí los círculos, ¿verdad? Círculos en todo eso, pues dependía, o mejor dicho, más que depender, estaba relacionado con la corriente que estaba circulando por ese conductor, ¿verdad? Imagínense, en esas épocas pues tenían que hacer sus conductores, tenían que hacer sus alambres, tenían que hacer sus experimentos. Entonces Biot-Savart nos ayuda, ¿verdad? Con esos alambres que hicieron, esos conductores, pues nos dice cómo calcular el campo magnético, y Ampère nos relaciona, nos dice cómo calcular pues la corriente que está circulando a través con ese campo magnético que se está generando, ¿verdad? Y entonces pues ya con ese resultado pues Maxwell, ¿verdad? Es aquí donde empieza el trabajo importante de Maxwell, que Maxwell integra el trabajo, ¿verdad? De todo los experimentos que se presentaron en su época, les empieza a dar un sentido matemático y empieza a decir, bueno, pues yo tengo mi corriente encerrada, ¿verdad? Mi corriente encerrada, pues la puedo relacionar con con la intensidad del campo magnético, ¿verdad? Pero ese campo magnético está girando, ¿verdad? Entonces empiezo a decir, ese campo magnético, pues lo relaciono con una integral de línea cerrada, ¿verdad? De línea cerrada, y pues pues eso, pues usando el teorema de Stokes, pues yo sé que eso lo relaciono
con la integral de superficie de el rotacional del campo magnético, ¿verdad? Y por producto punto, ¿verdad? Producto punto con el diferencial de superficie. Y eso no es otra cosa, ¿verdad? Más que, fíjense, lo que es la densidad de carga volumen, en este caso es carga superficial, producto punto diferencial de superficie, ¿verdad? Y entonces yo obtengo la carga encerrada. Y aquí está, ¿verdad? Entonces esto yo ahora, a partir de esta ecuación, puedo hacer la relación, ¿verdad? De manera integral o de manera diferencial. Y esto se conoce como la tercera ecuación de Maxwell. Ajá. Ok. Todavía no cumplimos ni una hora, ¿verdad? Entonces vamos bien. Acuérdense, esto es un repaso. Muy bien. Entonces ahora antes de seguir, pues vamos a ver lo que es la permeabilidad magnética, ¿verdad? Entonces fíjense cómo definen aquí lo que es la permeabilidad magnética. La definen, ¿verdad?, como la capacidad que tienen los materiales para afectar, fíjense aquí dice, para afectar o ser afectados por los campos magnéticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto vamos a afectar a un campo, a los materiales, ¿verdad? Así como la capacidad que tienen los materiales para crear campos magnéticos sin la necesidad de corrientes externas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de entender cuando hablemos de la permeabilidad magnética. Entonces aquí tenemos el símbolo, ¿verdad? Este símbolo se llama mu, ¿verdad? Y nos va a representar lo que es la permeabilidad magnética. Y la permeabilidad magnética en el espacio libre o en el vacío, pues se logró medir en esta relación, y ¿verdad? Y se mide por henrios por metro. Y aquí agregué la manera en que los henrios, ¿verdad? Aquí los henrios trabajan las siguientes unidades, ¿no? Porque dice, bueno, ok, yo estoy trabajando henrios, pero ¿a qué es igual un henrio? Ah, bueno, todas estas relaciones, ¿verdad? Todas estas relaciones podemos trabajar, ¿sí? Muy bien. Entonces, debido a la permeabilidad magnética, pues encontramos que los materiales, pues podemos definirlos, los podemos dividir, los podemos clasificar como ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, ¿verdad? Aquí vemos que para los ferromagnéticos la constante de permeabilidad magnética pues va a ser superior a 1, ¿verdad? Los paramagnéticos es aproximadamente 1, ¿verdad? Y los diamagnéticos, la permeabilidad magnética es inferior a 1, ¿verdad? Vamos a... acá, déjeme ver aquí. Okay. La permeabilidad magnética. Muy bien, entonces decir, bueno, ¿y qué son esos materiales o para qué sirven? Bueno, pues fíjense aquí, los materiales ferromagnéticos, pues son influenciados, son muy influenciados para generar, pues fuentes de campos magnéticos, ¿verdad? Entonces, entre esos materiales encontramos el hierro, el cobalto, el níquel, principalmente, y y tenemos otros materiales que se llaman paramagnéticos, que se caracterizan porque no los atraen, no son atraídos por los imanes. Aquí encontramos el aluminio. Podemos hacer por ejemplo un electroimán con un núcleo de aluminio, y mientras circule corriente, pues el aluminio o el material se va a comportar como lo que es un electroimán, ¿no? Como un imán, ¿verdad? Pero cuando deja de circular corriente en el aluminio, entonces
el aluminio no se queda imantado. Entonces decimos que ese es un material paramagnético, ¿verdad? Sin embargo, el hierro, ¿verdad? El níquel, si yo hago un electroimán y le hago circular corriente, pues se va a comportar, bueno, como lo que se diseña un electroimán, pero yo ya después le quito le quito la bobina con la cual este y hago circular corriente en él, y entonces me doy cuenta que el hierro se queda imantado. Entonces así puedo distinguir a estos materiales. Entonces el hierro es un material ferromagnético porque se queda imantado, el aluminio no se imanta, entonces es un tipo de material paramagnético, y hay otros materiales, ¿verdad?, que rechazan o repelen a los campos magnéticos, y esos son los que vamos a conocer como los diamagnéticos, y aquí encontramos por ejemplo el agua. Entonces el agua, en presencia de un campo magnético, pues el agua se repele, ¿verdad? Muy bien. Y aquí vemos cómo está la permeabilidad para estos diferentes materiales. Ok. La densidad del flujo magnético. Y entonces, al igual que la intensidad del campo eléctrico, que lo relaciono con la densidad del flujo eléctrico, ¿verdad? Pues aquí entonces encuentro una manera de relacionar, ¿verdad?, lo que es la intensidad del campo magnético con, con la densidad del flujo magnético. Entonces, esta es intensidad del flujo del campo magnético, y esta es la densidad del flujo magnético. Muy bien. Y lo relaciono a través de la constante mu, ¿verdad? Y mu es de manera general en cualquier material, ¿sí? Es en cualquier material. Entonces lo voy a relacionar con su valor relativo producto con su valor en el espacio libre o en el vacío. Y en el espacio libre o vacío, pues se encontró este valor. Y bueno, finalmente se relaciona de esta manera con la intensidad del campo magnético. Si yo quiero hacerlo independiente del medio, ¿verdad?, entonces solamente voy a trabajar con lo que es la densidad del flujo magnético. Muy bien. Y entonces, pues lo relaciono, o bueno, quiero obtener lo que es el flujo magnético, pues no hay otra manera de hacerlo más que la integral del producto punto del flujo magnético, ¿verdad?, lo que es la densidad del flujo magnético, producto punto con este diferencial de superficie, ¿verdad? Y entonces yo obtengo lo que es el flujo magnético. Muy bien, entonces esta relación ya me permite, ¿verdad?, empezar a, a que veamos lo que es la cuarta ecuación de Maxwell, o no existencia del monopolo magnético. Y bueno, aquí lo que vemos es un imán, ¿verdad? Ya vemos que los campos magnéticos, pues la manera con los que hemos trabajado por no crear, pues es a través de imanes. Entonces, yo quiero hacer un monopolo magnético, es decir, solamente quiero tener nada más el puro campo magnético norte, ¿no? Pues ya sé, divido el imán. Pues no, cuando divido el imán me doy cuenta que se genera ahí otro imán con su norte y con su sur, ¿verdad?, y creo dos imanes. Y entonces sigo haciendo las divisiones y no logro tener el monopolo magnético. Sin embargo, aquí con el campo eléctrico, ¿verdad?, tengo aquí esta imagen. En la parte superior aquí tengo representando un campo eléctrico, ¿verdad? Tengo carga positiva, carga negativa, y entonces yo puedo separar las cargas y puedo manejar campos eléctricos positivos y campos eléctricos negativos. O sea, puedo hablar del monopolo eléctrico. Sin embargo, esto que estoy haciendo aquí, estoy representando gráficamente, no lo puedo hacer
con un campo magnético. Siempre están unidos. Y entonces de eso se dio cuenta pues Maxwell ya con los resultados experimentales que entregaron, y entonces pues hizo la representación, ¿verdad? El flujo magnético, ¿verdad? La densidad de flujo magnético, ¿verdad? En una superficie cerrada pues es igual a cero, ¿verdad? Entonces, aplicando el teorema de la divergencia, pues inmediatamente llega, ¿verdad?, a esta relación. Este es desde el punto de vista integral, ¿verdad?, la cuarta ecuación de Maxwell, y desde el punto de vista diferencial, ¿verdad? Ok, aquí en esta imagen estoy hablando del monopolo, los monopolos eléctricos, pero supuestamente no existe el monopolo magnético, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué creen? Que el monopolo magnético sí existe, ¿verdad? Pero ha sido obtenido bajo laboratorio. Entonces, la primera investigación que les voy a pedir sobre este tema, o bueno, en este curso, va a ser precisamente la existencia del monopolo magnético. Esto trae muchas consecuencias, ¿verdad? Pero quiero que lo chequen. No nos va a afectar ahorita, o no afecta a la tecnología ahorita estos descubrimientos del monopolo magnético. Ustedes, por eso quiero que lo chequen. Aquí tengo esta dirección, pueden comenzar por esto y ya después ven algunos, a ver si localizan algunas publicaciones, encontrándolas a través de internet, ¿verdad? Ojalá les llame la atención investigar sobre el monopolo magnético, ¿verdad? En mi época, cuando estaba yo estudiando las ecuaciones de Maxwell, pues en mi época todavía no habían obtenido experimentalmente los monopolos magnéticos, pero actualmente pues ya han obtenido algunos resultados, ¿no? Es algo muy interesante. Ojalá les apasione hacer esta investigación por internet, ¿verdad? Y encontrar algo relacionado. Y bueno, es así como ya hemos visto un repaso, ¿verdad? Eso fue lo que vieron en su curso anterior de lo que es las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Las ecuaciones de Maxwell desde un punto de vista estático, ¿verdad? Donde el campo los campos estáticos, bueno, se caracterizan, ¿verdad?, porque tenemos campos fijos, ¿verdad?, campos electrostáticos para cargas estacionarias, y para corrientes constantes sí hay presencia de carga moviéndose, pero con la característica de que son constantes. La velocidad o el desplazamiento de corriente, ¿verdad?, en el tiempo pues es constante, y con eso logramos campos magnetoestáticos, ¿verdad? Y entonces es así como llegamos a estas ecuaciones. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue es trabajar con los campos electromagnéticos dinámicos, ¿verdad? Y es precisamente llegar a estas ecuaciones. Pero ¿qué observamos? ¿Qué observamos aquí? Lo que observamos es que estas ecuaciones, ¿verdad?, la primera, lo que es la ley de Gauss, pues es la misma. Entonces ya no necesitamos hablar de ella para los campos electromagnéticos dinámicos. Es lo mismo. Al igual que la no existencia del monopolo magnético. Lo que sí tenemos que tratar ya entonces para los campos electromagnéticos dinámicos, ¿verdad?, pues son lo que es la ley de Faraday y la ley de circuitos de Ampère, ¿verdad? Y eso va a ser el tema de nuestra siguiente reunión.